Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11 en la mañana. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Recibimos en nuestra mesa de trabajo a María José Pinto. Ella es secretaria de la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y además fue ungida como precandidata a la vicepresidencia de la República en binomio con el presidente Daniel Noboa. ¿Cómo le va, secretaria? Bienvenida, qué gusto, buen día. Muchísimas gracias por tenerme aquí y bueno, feliz de estar con ustedes. Gracias a usted. A ver, quiero empezar por la parte electoral, antes de hablar un poquito sobre cómo está trabajando la Secretaría. ¿Cuáles fueron las consideraciones a través de las cuales el presidente Noboa le propone a usted que le acompañe en la papeleta presidencial de cara a los comicios del próximo mes de febrero? Fabricio, yo creo que, y estoy segura que fue el trabajo que hemos hecho desde la Secretaría. El trabajo de la Secretaría ha dado frutos interesantes como un aumento del presupuesto. Era un presupuesto en los años anteriores, fue un presupuesto entre 300 y 350 millones. Hoy tenemos 390 millones garantizados para la desnutrición crónica infantil. También tenemos un aumento en las beneficiarias del bono de los 1,000 días. Es un bono que busca la corresponsabilidad de las familias hacia reducir la desnutrición crónica infantil. Tenemos también lo que presentamos la semana pasada, que es un plan intersectorial de 12 carteras de Estado. Es el primer plan intersectorial que se hace, es un hito histórico de 12 carteras de Estado que se unen hacia entregar en paquete sus servicios. Entonces son todas estas buenas iniciativas, estas iniciativas en favor del servicio de las personas y sobre todo la articulación, porque como tú sabes, desde la Secretaría que vengo trabajando estos 9 meses, lo que hacemos es una articulación, no una entrega de servicios y creo que eso y sobre todo la confianza y el apoyo del presidente desde el día 1 es lo que nos lleva a ser un binomio. María José, bienvenida nuevamente, buenos días. Diríamos entonces que de llegar a la vicepresidencia de la República, de triunfar en las próximas elecciones, el enfoque justamente será la perspectiva será en el ámbito social a partir de esta experiencia adquirida en este tiempo mediante la Secretaría. ¿Esa será la visión? Sí, así es. La articulación, bueno, si es que fuera así, si es que llegamos a la presidencia y vicepresidencia, desde la vicepresidenta se hace una articulación. Uh-huh. Y creo que justamente esta articulación es lo que la que hoy hago, es lo que me lleva, es lo que hemos trabajado en conjunto con el presidente y es lo que seguiremos trabajando. No podemos olvidarnos que todo empieza con los niños. Ese país que tanto queremos, lleno de esperanza, productividad, trabajo, es lo que queremos y es lo que tenemos que lograr trabajando desde la nueva infancia, desde los niños. Eso querría decir que si el presidente Noboa logra la reelección en el próximo proceso electoral, usted recibiría como asignación, como funciones específicas, continuar al frente del programa de Ecuador Crece Sin Desnutrición. Sí, Fabricio, porque tiene que ser una política que tenemos que trabajar en varios años. No es una política y no es unos resultados que son a corto plazo, son a largo plazo. Tiene que volverse una política de Estado. Pero ese es el compromiso con el presidente, es decir, cuando le invita a usted ser parte del binomio, le dice, así es, yo quiero que tú seas mi candidata, mi compañera de fórmula y si logramos el objetivo, te voy a asignar esto. ¿Usted va a continuar al frente de esto? Sí, así es. El compromiso del presidente con la infancia, con los niños es esa y así seguiremos trabajando. ¿Qué otros ejes también en el ámbito de lo social, María José? Y lo pregunto porque cuando hablamos del eje social, cuando hablamos de la salud, cuando hablamos de la educación, cuando hablamos de todos estos temas, de lo que tiene que ver, por ejemplo, con violencia contra las mujeres, se sigue diciendo que hay como una deuda pendiente del Estado con estos sectores. A partir de aquello, entonces, ¿cuál es la visión? Insisto. La visión es seguir trabajando en lo que se ha trabajado desde el gabinete social y pues lo que el presidente quiera asignar a la vicepresidencia, eso es lo que tomaré. Hemos hablado del tema, obviamente, de desnutrición crónica infantil, otro tema que le preocupa muchísimo al presidente y bueno, que hemos compartido en varias reuniones de trabajo es el tema del agua potable. No puede ser que
Te doy el ejemplo de Morona Santiago. Morona Santiago tiene el 71% de agua contaminada con E. coli. No podemos seguir viviendo en un país que más del 40% de la población toma y tiene agua contaminada. Pero ese es un tema de responsabilidad de los gobiernos locales al final del día. Sí, pero es un tema en el que nos podemos unir, porque de todas maneras... ¿Cómo se pueden unir? ¿Qué puede hacer el gobierno central frente a una responsabilidad primigenia de los gobiernos municipales? A ver, tenemos varias cosas. Por ejemplo, el BEDE, el gobierno ha conseguido dinero de afuera, desde el BID y desde la Unión Europea, justamente para inversión con el BEDE. El BEDE es quien, como tú conoces, da estos créditos hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Estamos ayudando a los más chiquitos, porque lo que veíamos desde la Secretaría, porque tenemos que acordarnos que la desnutrición crónica infantil no es un tema de alimentación, sino el agua es una de las temáticas más importantes. Y lo que vimos es que no es un tema de que no quieren hacerlo, es que no tienen el conocimiento de cómo hacer proyectos. Entonces, ahí también estamos trabajando con los organismos internacionales, con fundaciones locales para que ayuden a los gobiernos autónomos descentralizados más pequeños a generar proyectos que puedan conectarse con el BEDE. Otra de las cosas es el Ministerio de Ambiente maneja las juntas de agua. Las juntas de agua también, hay juntas que todavía no tienen los permisos, hay juntas que siguen estando, por ejemplo, con agua contaminada, y viene en un control y una ayuda desde el Ministerio de Ambiente. Y la otra es los kits de saneamiento puntuales. En cada una de las casas los aprueba el Ministerio de Ambiente, pero esos proyectos ejecuta el MIDUBI. Pero en todo esto que nos está explicando, ¿cuánto han avanzado desde el 23 de noviembre que ustedes asumieron el poder hasta el día de hoy, 3 de septiembre? ¿Cuánto han avanzado? O sea, ¿qué han hecho ustedes para tratar de mejorar esta situación? ¿Cuál es la contribución de ustedes para tratar de mejorar esta situación que ustedes escriben? A ver, en Manaví se han entregado ya tres proyectos de agua, para la inversión en 3 proyectos de agua. Tenemos también varias juntas entregadas a nivel nacional. La semana pasada entregamos los papeles de 9 juntas para Imbabura. Tenemos 9 millones en este plan de acción, tenemos 9 millones para entrega de kits de saneamiento en cada una de las casas. Entonces, ya hay un recorrido, un pequeño camino, pero hay que seguir recorriendo. Tenemos que asegurarnos también que los GATS entiendan que hay que invertir en agua, y ya tenemos también 30 ordenanzas de desnutrición crónica infantil, que los proyectos principales de estas ordenanzas dentro de los gobiernos autónomos descentralizados es justamente la inversión en agua y saneamiento. Entonces, tenemos algunas acciones, sí podemos hacer como gobierno algunas acciones, pero sobre todo trabajar en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados, que son 210, pero hemos avanzado poco, tenemos ya 300 ordenanzas. Ahora, usted menciona el tema de los gobiernos locales, pero hay un problema, y los gobiernos locales, en cambio, aseguran que el gobierno central no les entrega sus rentas a tiempo. ¿Cómo exigimos a los gobiernos locales que cumplan con esto que es básico si no tienen plata? No tienen recursos. Si el Estado central no les entrega la plata. A ver, obviamente esto es competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, pero justamente nos hemos sentado con el ministro a ver qué está pasando, cómo podemos seguir ayudando. El ministro de Finanzas es el que nos propuso justamente hacer estos proyectos con los gobiernos autónomos descentralizados más chiquitos, porque acuérdate que de todas maneras, cuando un gobierno autónomo tiene algún préstamo con el BID o la CAF, el gobierno central es quien tiene que dar la garantía soberana para que ellos puedan hacerlo. Entonces, estamos trabajando en conjunto. Las garantías soberanas, ustedes han visto, ya se han entregado. Se entregaron a Guayaquil, se entregaron en Manabí también, y las seguiremos entregando porque estamos comprometidos con el tema de agua y saneamiento.
María José, nada más para, de mi parte, cerrar un poco el tema electoral a propósito de que ahora se perfila como candidata vicepresidencial. Más allá de la experiencia al frente de la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, ¿quién es María José Pinto? ¿Qué experiencia tiene? Quizá muchos no la conocen todavía, pero al final de cuentas, insisto, se perfila como candidata a la vicepresidencia de la República. A ver, soy María José Pinto, soy mamá. Soy amante de nuestro país. ¿Qué te puedo decir? Es verdad, no tengo experiencia en la vieja política que ha hecho daño a nuestro país. Vengo del sector privado, donde aprendí la importancia de la eficiencia, de la responsabilidad. Mi compromiso con el país es servir con honestidad, esfuerzo y capacidad. Y pues si tengo que estudiar el doble para aprender más, para saber más, estoy aquí para aprender, estoy aquí para seguir trabajando por el país, para tener ese país que tanto queremos todos, que tanto amamos. La experiencia en el sector público me aumentó el respeto por los servidores públicos, ese respeto, ese trabajo arduo que hacen todos los días. Por ejemplo, las maravillosas educadoras del MIES que caminan kilómetros para atender a estos niños, para dar esas consejerías, para estar ahí por nuestros niños, es maravilloso. ¿Esta ha sido su primera experiencia en lo público? Usted viene del sector privado, esta es su primera experiencia en lo público. Sí, así es, tomé la responsabilidad, porque la verdad es que venir a servir es una gran responsabilidad, y he aprendido mucho en estos años, en estos 9 meses, y quiero seguir sirviendo al país, y para eso estoy aquí, para servir, para caminar casa a casa y entender lo que la población necesita y trabajar por eso. ¿Su visión sobre lo público hoy, usted la tenía antes desde el sector privado o usted tenía una visión distinta? Y estar en la cosa pública le invitó a reflexionar y a cambiar su visión sobre lo público. No, Fabricio, cuando el país te pide que estés para servir, uno no puede pensar ni desde dónde ni cómo, y eso fue. Cuando el presidente me pidió que le acompañe en la secretaría, ese fue mi sentido. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque hay personas que no han tenido experiencia en lo público, que vienen del sector privado y cuando están en el sector privado reniegan de lo público. Por eso la pregunta, ¿usted renegaba de lo público, María José? Jamás he renegado de lo público, porque yo entiendo que el servicio, uno está en lo público para servir y por un bien común y porque nadie se quede atrás. ¿Y cómo puedes renegar de eso? La gente que está sirviendo, los que estamos en el servicio, es porque queremos ese bien común, y siempre lo he entendido así, y por eso estoy aquí. Y por eso acepté, porque cuando te dan la oportunidad de servir al Ecuador, tienes que estar ahí, donde te piden, al rato que te piden, y si tienes que trabajar el doble, pues trabajas el doble. Justamente iba a preguntar, ¿cuál será el aporte en ese sentido? Más todavía cuando a veces queda esa sensación de que todo esto queda en el discurso, y más todavía en campaña electoral, y lo digo siempre cuando hablo de estos temas, cuando estamos en campaña electoral, todos queremos el bien del país, todos queremos trabajar por este país y hacer lo mejor posible, pero en la práctica los políticos dejan mucho que desear. Mi carta son los 9 meses que he trabajado, mi carta son los 9 meses que he recorrido todo el país, que he estado con las mujeres, con los niños, atendiendo. Les doy un ejemplo muy claro. Uno de los primeros visitas que hice, porque yo he hecho visitas casa a casa para ver cada uno de los problemas que tienen las mamás y las mujeres, era recurrente el problema de que las mujeres o niñas que habían quedado embarazadas habían tenido que salir de los colegios. Tomamos, a mí la verdad me pareció terrible que tengan que salir de los colegios. La desnutrición crónica infantil y la educación que tienen los cuidadores de las mamás están ligadas, y por eso el día de ayer firmamos un acuerdo para trabajar directamente con el Ministerio de Educación, para justamente buscarles a estas mamás, hacer el seguimiento y trabajar con ellos. Hay que resolver los problemas desde el territorio, y esa es mi mejor carta de presentación. Estamos resolviendo desde el territorio, con las visitas, sabiendo qué es lo que quiere cada mamá, porque cuando uno les pregunta, si es que el día de hoy me puedes preguntar o le puedes pedir algo al presidente, ¿qué sería? Y estas mamás nos pedían estudio. Ya tenemos 3,000
mujeres y niñas reintegradas al Ministerio de Educación, y lo seguiremos haciendo desde el territorio, trabajando con lo que quiere cada una de estas mamás de la población que trabajemos. Esta es la segunda ocasión que tenemos oportunidad de conversar con usted, María José. Y la primera vez que conversamos en este espacio, usted señalaba que efectivamente el gobierno anterior había, digamos, de lo poco positivo que se puede destacar del gobierno anterior, lo he dicho públicamente, ha sido un poquito dejar encaminado una serie de planificaciones vinculadas a este tema, al combate a la desnutrición crónica infantil. ¿Cuánto se ha avanzado respecto a cómo se encontraron ustedes el 23 de noviembre al día de hoy en esa planificación, María José? A ver, el gobierno anterior no fue el gobierno que digamos que así de institucionalizó la lucha. Empezamos hace dos gobiernos. El anterior gobierno lo asentó un poco más y nosotros lo hemos asentado hacia territorio. Porque, como te comenté la primera vez que hablamos, tenías un paraguas que era nacional. Está bien, así se empiezan las estrategias. Y lo que nosotros hemos hecho ahora es asentar a cada uno de los territorios y sobre todo enfocar la educomunicación, los servicios, trabajar con el MIES en cerrar brechas, pero desde el territorio. Otro ejemplo que les puedo dar es cuando uno analiza solamente los números, hay un montón de lugares en el territorio que necesitan centros de desarrollo infantil. Cuando haces las mesas con las mamás, con los niños, no necesitan, te salen los números que necesitan, pero ellos no quieren un CDI. ¿Qué quieren? Quieren una educadora que vaya a sus casas. Entonces, de nuevo, lo que hacemos es el plan macro, digamos, el plan paraguas que tenías, lo hemos asentado a ese territorio con lo que quiere la gente en territorio, con lo que necesitan desde cada uno de los territorios. No podemos resolver de la misma forma los problemas de desnutrición crónica infantil en la costa, en la sierra o en la Amazonía, o en las ciudades y en el sector rural. Entonces, lo hemos asentado hacia territorio. Estamos trabajando específicamente, por ejemplo, las temáticas de educomunicación son 11 y estamos trabajando solo en 2 en cada uno de los territorios, en las 2 más importantes, porque hay que enfocarse en lo que necesita la población. María José Pinto, es inevitable, hablando obviamente y luego de escucharle sobre su gestión, y a partir de que usted ha sido designada como precandidata a la vicepresidencia de la República, es inevitable hablar de la actual relación del presidente con la vicepresidenta. ¿Qué sensaciones se genera usted eso? ¿Ah? ¿Qué opina usted sobre la siendo mujer? Claro, y ¿qué opina usted sobre la denuncia que el presidente está enfrentando de violencia política de género en el Tribunal Contencioso Electoral? A ver, mi trabajo con el presidente ha sido un trabajo en conjunto. Ha sido un trabajo de confianza absoluta a mi trabajo, de confianza absoluta como mujer, de trabajo, de lealtad, de trabajo entre el uno y el otro, de poder enfocarnos en lo que la población quiere, de yo traerle un trabajo y estar ahí. Yo creo que lo que me genera es querer servir de mejor manera desde donde esté, en el lugar que esté, al Ecuador, porque para eso estamos aquí, para servir a este maravilloso Ecuador que tanto quiero, que me han enseñado a amar, que me han enseñado a trabajar y a trabajar por la población, a trabajar por el Ecuador. Eso me genera, es esa confianza que he tenido del presidente en mí y eso es lo que te puedo comentar. Pero, por ejemplo, este hecho, de alguna manera, no le generó a usted una suerte de conflicto interno, tal vez. Estos desencuentros del presidente con la vicepresidenta. Jamás, porque mi trabajo ha sido con él. He tenido, como te comenté, he tenido la confianza absoluta. Si es que hemos logrado tanto en el trabajo de desnutrición crónica infantil, ha sido en solo 9 meses, ha sido gracias al trabajo en conjunto mío con el presidente y a su confianza en mi trabajo. Entonces,
no, yo creo en el presidente, yo creo en nuestro trabajo conjunto, lo hemos hecho y pues yo seguiré trabajando con él en conjunto y aquí un poco contándoles la historia por detrás, lo primero que yo le dije al presidente es gracias por tu confianza y espero seguir trabajando contigo como lo hemos hecho durante 9 meses y a seguir adelante y a seguir sirviendo al Ecuador. ¿Usted cree en la existencia de la violencia política de género, María José? ¿Qué piensa usted sobre eso? A ver, yo he trabajado durante años con mujeres, he trabajado durante años hacia encontrar los mismos derechos. Yo sí creo que como mujer hemos tenido que luchar duro. Tal vez quizás nosotros menos que nuestras mujeres del pasado, pero la violencia de género sigue existiendo a nivel mundial y sigue existiendo en todo aspecto en la sociedad y pues sí creo que existe, sí existe. O sea, usted no niega la existencia de violencia política de género. No, pero porque eso existe y así es. A nivel internacional podemos ver miles de ejemplos de violencia política de género. Perdón, Belkis, ¿sabes por qué le pregunto esto? Porque tú recordarás que Verónica Abad negaba la existencia de la violencia política, ¿recuerdas? Correcto. Sí, pero más allá de que yo iba a decir, si bien es cierto, es una realidad, existe, hay vías para erradicarlo y ahí juega un rol importantísimo, en este caso el gobierno nacional a través de las diferentes políticas públicas. ¿Cuál es o cuál será su compromiso en ese sentido? Más todavía cuando tenemos una ley, cuando tenemos una institución que tiene el deber de velar por aquello y respecto de la cual se ha cuestionado, por ejemplo, la falta de inversión, la falta de presupuesto, la falta de recursos para la ejecución de políticas públicas en ese sentido. A ver, nosotros hemos trabajado directamente con Ariana, con la ministra de la Mujer y de Derechos Humanos. Y lo interesante de trabajar con Ariana, ha sido muy interesante trabajar con ella porque compartimos esa misma visión de elevar las políticas y trabajar en conjunto, una vez más, en el sector social y trabajar en conjunto hacia que las políticas sean políticas basadas en género. Entonces, no les había comentado, pero una de los otros proyectos que hicimos fue la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, era hasta el 2025. Estamos trabajando en una política del 2025 hacia el 2030 y es una política que estamos trabajando basada en género, porque la desnutrición crónica infantil también es una política que debe ser basada en género, no estaba hecha basada en género y lo estamos trabajando. Estamos trabajando duro, somos un gabinete paritario y creo que todas, si es que hablo por todas las ministras, todas las ministras estamos enfocando nuestras políticas hacia el género, porque para eso estamos, aquí para trabajar por todas las mujeres y justamente beneficiar tenemos que enfocarnos en seguir trabajando hacia políticas de género y a seguir encontrando los mismos derechos que han tenido, que han gozado los hombres. ¿Hay alguna fecha para que usted renuncie para poderse postular? Le hago esta pregunta porque en estas horas tenemos 3 ministros que renunciaron para ser candidatos. El caso de Andrés Guzmán, de Sade Fritzi y de Nils Olsen. ¿En su caso hay una fecha? Yo le he pedido al presidente que me dé un poco más de tiempo. Tenemos que acabar con algunas de las cosas que hemos comenzado y tenemos que seguir encaminando. En los próximos días tendrán noticias y pues... O sea, no hay una fecha exacta aún. No tenemos fecha exacta y seguiremos trabajando hacia erradicar y sobre todo prevenir la desnutrición crónica infantil. Cuando esto ocurra, ¿hay ya tal vez una decisión sobre quién ocupará ese cargo? ¿El cargo de la Secretaría? Todavía no. María José, gracias por el tiempo. Muy gentil. A nuestra invitada María José Pinto, secretaria técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y precandidata a la vicepresidencia de la República, que ha estado con nosotros en binomio con el presidente Daniel Noboa. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.